Bien, en el transcurso de la clase me imagino que se van a ir agregando. Ok, denme un segundo, Sí, voy a compartir pantalla ahorita. Ujú. Bien, vamos a continuar con em, la clase de suplementación. Hoy vamos a hablar de batidos proteicos y comidas deportivas. Ok, entonces vamos a comenzar con cuáles son los lineamientos para prescribir un suplemento. Bien, entonces la pregunta sería ¿por qué suplementarlos? Antes que nada, los objetivos, ¿no? La suplementación debe responder a metas específicas, como por ejemplo, de repente yo quiero mejorar mi rendimiento deportivo, de repente quiero optimizar la recuperación o cubrir alguna deficiencia nutricional. De repente no logro cubrir mis requerimientos de proteína, de carbohidratos o simplemente apoyar la salud en situaciones concretas. Entonces, es fundamental tener claro el para qué antes de decidir usar cualquier tipo de suplemento. Está el timing también, ¿no? Que es el momento en que se consumen y eso puede marcar una diferencia muy importante. De repente algunos suplementos son más efectivos antes del entrenamiento. Por ejemplo, un preentreno es un suplemento que es una mezcla de cafeína con vasodilatadores y es un suplemento que tiene mayor efectividad cuando se consume previo al entrenamiento. No se va a consumir un preentreno después del entrenamiento, no tiene que ser previo. De igual forma, por ejemplo, la proteína, que vamos a hablar de proteínas en polvo, tiene que consumirse después del entrenamiento. En ese momento, pues los músculos están más receptivos, captan mucho más fácil, son como una esponjita que absorben todos los nutrientes. Entonces, hay suplementos que sí funcionan mucho mejor antes del entrenamiento, otros durante, como por ejemplo hablamos de los carbohidratos. Si recuerdan la clase de carbohidratos, la importancia de consumir carbohidratos sin entreno, no vamos a consumir proteínas, por ejemplo, ¿no? Y creo que les compartí en alguna clase que no había como evidencia suficiente de que consumir proteínas entreno podría aumentar el rendimiento de los atletas. Y los suplementos que se consumen después. Por ejemplo, la proteína es uno de ellos, está mucho más receptivo en músculos y se consume después. Entonces, el timing sí es importante, ¿no? Porque asegura que los nutrientes sí estén disponibles en el organismo cuando más se necesitan. La otra pregunta sería si es legal. De hecho, en el ámbito deportivo, las legalidades son un factor clave, ¿no? Porque existen organismos reguladores como por ejemplo la WADA o la Agencia Mundial Antidopaje que prohíbe ciertas sustancias. Entonces, informarse sobre qué está permitido puede evitar sanciones y proteger la carrera de un atleta. La otra pregunta sería si es seguro el suplemento, ¿no? La seguridad pues depende de la evidencia científica, de las dosis y de la calidad del suplemento. No todos son necesarios ni están libres de riesgo, por lo que se debe de evaluar sus posibles efectos secundarios o incluso las interacciones que puede tener con algún fármaco. Hay muchos suplementos que cuando se consumen en conjunto o se consumen con un fármaco, puede que sea o puede que haya una interacción. Entonces, es muy importante considerar qué evidencia también científica hay de respaldo. Hablamos en la clase pasada, me recuerdo que hablamos de la jerarquía de la suplementación, ¿no? Y habíamos dicho que en primer lugar, lo más importante eran los
estudios científicos que tenía ese suplemento de respaldo. Hablamos de los metaanálisis, publicaciones sistemáticas y en última instancia mencionábamos lo que son ideas, opiniones o anécdotas que habíamos tenido nosotros con algún suplemento, por ejemplo. El contexto, pues, no todos los atletas o personas requieren lo mismo. De hecho, la decisión de suplementar depende de factores como, por ejemplo, el tipo de deporte que practicas, el nivel de exigencia, la dieta habitual del atleta, la edad, el sexo y el estado de salud. Entonces, en el contexto personal y deportivo, esto define la verdadera utilidad del suplemento, el contexto, ¿no? Entonces, ahí podemos ver un calendario, el calendario de un atleta de alto rendimiento que practica hockey. Entonces, se pueden ver cómo luciría un calendario de entrenamiento de un atleta profesional. Estamos hablando de entrenamiento 6 días a la semana, un día libre, son 35 horas semanales. Ahí podemos ver que los lunes tenemos entrenamiento físico, tenemos entrenamiento de hockey y entrenamiento técnico-táctico. También tenemos gym y eso hace un total de 7 horas al día. Ahí vemos el martes también, eh, entrenamiento físico. Vamos ahí cómo va cambiando, ¿no? Dependiendo del día. Y es que los atletas tienen un calendario bastante variado y los gastos calóricos de los atletas no siempre son iguales, sino que son muy, muy cambiantes. Ahí ustedes pueden ver que el día miércoles tenemos una sesión o un total de entrenamiento de aproximadamente unas 5. A ver, el miércoles son 5 horas, ¿sí? En comparación al lunes, por ejemplo, martes que tenemos entre 7 a 7 horas 30. De igual forma el jueves 7 horas 30 y los viernes 6 horas y el sábado 2 horas, ¿no? Que son partidos. Pero bueno, eso suma aproximadamente unas 35 horas de entrenamiento a la semana. Entonces, así luciría el calendario de un atleta de alto rendimiento. Como ustedes pueden ver, los requerimientos calóricos son bastante altos y no solamente eso, sino que están comprometidos los macros en comparación a un atleta que practica deporte de forma recreativa o amateur. Vemos ahí un atleta que practica CrossFit, que descansa los lunes, por ejemplo, entrena los martes 2 horas, miércoles 1 hora 30, los jueves 1 hora 30, los viernes 1 hora, el sábado que hace running, ¿no? Para sumar un total de 8 horas de entrenamiento a la semana. Entonces, veamos una diferencia bastante significativa, ¿no? Entre el primer cuadro, que son 35 horas de entrenamiento a la semana, un atleta obviamente de alto rendimiento probablemente se dedica a entrenar únicamente, ¿no? En comparación con alguien que practica 8 horas de entrenamiento a la semana. Estamos hablando de un atleta que es amateur y recreativo. Entonces, definitivamente depende de los objetivos, ¿no? Los objetivos de suplementarte o no. Eso depende mucho, ¿no? De los objetivos antropométricos, que son dirigidos a cambios medibles en tu cuerpo, como por ejemplo que quieras reducir tu porcentaje de grasa o simplemente aumentar tu masa muscular o la mejora de la composición corporal. De hecho, estos objetivos se relacionan con indicadores concretos, como por ejemplo peso, porcentaje de grasa corporal o la circunferencia de la cintura. Tenemos ahí los objetivos estéticos también, ¿no? Enfocados en la apariencia física y en lograr una imagen corporal deseada, es decir, mayor definición muscular, menor grasa visible o un físico más atlético, aunque no siempre pues se asocia con rendimiento deportivo. Puede ser que yo únicamente ande buscando mejorar mi parte estética, pero no tiene nada que ver con el rendimiento deportivo. Y bueno, pues esto suele ser un fuerte motivador para quienes buscan suplementarse, la parte estética, ¿no? Y tenemos los atletas de élite, que son atletas de alto nivel, que buscan suplementos que les ayuden a maximizar el rendimiento, mejorar la recuperación y mantener la competitividad en el contexto de gran exigencia. Y podemos ver a Lionel Messi. Y bueno, pues aquí el enfoque está en la evidencia científica, definitivamente la legalidad de la suplementación según la WADA y la seguridad pues cualquier ventaja cuenta. En el alto rendimiento, pues el uso de la suplementación puede suponer una ventaja bastante significativa frente al atleta que no lo hace. Aunque esa ventaja represente un 2, un 3%, cualquier ventaja en el deporte cuenta. También recreacional. ¿No? Deportistas, personas activas que no compiten profesionalmente,
pero de repente desean tener más energía, recuperarse mejor y sostener una rutina saludable. Entonces, los suplementos pueden facilitar la adherencia al ejercicio y mejorar la experiencia cuando entrenamos. Y bueno, pues esto entre élite y recreacional, el objetivo sería rendimiento, ¿no? Que es un objetivo en común. El objetivo aquí es optimizar el desempeño físico, es decir, tener más fuerza, de repente mayor resistencia, mayor velocidad o tiempo de recuperación más corto. Recuerden que los atletas, por ejemplo, este atleta de hockey, vamos a ir que entrena por la mañana entrenamiento físico, ¿no? Y en la noche vuelve a entrenar de 8 a 9 de la noche. Entonces, tenemos un periodo de 9 de la mañana a 9 de la noche, un periodo de 12 horas aproximadamente. La recuperación, estamos hablando de una ventana de recuperación de muy corta. Y a eso le vamos a sumar que acá tenemos, por ejemplo, entrenamiento técnico-táctico, hay gym, bueno, prácticamente todo, gran parte del día entrenando, ¿no? Entonces, es sumamente importante considerar la recuperación entre una sesión y otra de entrenamiento. Entonces, ya sea que el atleta quiera competir al máximo nivel o simplemente lo esté haciendo con un objetivo de disfrutar más del ejercicio, ¿no? Entonces, en estos casos, ya sea que sea de forma élite o de forma recreacional, el rendimiento definitivamente es un factor clave. Entonces, ¿qué hay de los batidos de proteína? Bueno, los batidos de proteína están indicados para aquellos que tienen un requerimiento mayor. Por ejemplo, los deportistas, ¿no? Tienen mayor requerimiento de proteínas. De hecho, los atletas necesitan más proteína que una persona sedentaria, ya que el ejercicio puede incrementar la síntesis proteica muscular. Habíamos hablado de que el ejercicio aumenta la síntesis proteica, ¿no? Entonces, y bueno, lo vimos en la clase de proteínas, hablamos de, de los dos, de los dos argumentos o de las dos corrientes que habían de los científicos que pensaban que no se aumentaba los requerimientos de proteína porque ellos piensan que los atletas se vuelven más económicos para producir o para usar las proteínas porque se generan adaptaciones. Pero están los científicos que sí piensan que el requerimiento de proteínas se ve aumentado cuando hacemos actividad física, ¿no? Entonces, definitivamente para ambas corrientes hay argumentos, pero está bastante bien documentado que en efecto los deportistas requieren consumir más proteína que una persona sedentaria, ¿no? Ya que una persona sedentaria pues no está en síntesis proteica como lo estaría un atleta, ¿no? Que un atleta vemos que se incrementa la síntesis proteica y recordemos que hay daño también, ¿no? Se puede producir daño muscular después del entrenamiento y eso implica reparación o reparación muscular, ¿no? Y bueno, pues el aporte promedio, los batidos de proteína suelen aportar entre unos 20 a 40 gramos de proteína por porción. Esto depende mucho del tipo de proteína. No puede ser que sea una proteína a base de whey concentrado. Normalmente las proteínas a base de whey concentrado pueden aportar entre unos 24 gramos de proteína. Las whey, que son a base o que son isoladas, pueden llegar a aportar incluso hasta 25 o incluso a 40. Eso depende de la calidad de la proteína y de la marca de la proteína que usted esté comprando. Entonces, esos 20, 40 gramos de proteína ayudan mucho a cubrir los requerimientos de proteína del atleta o las necesidades diarias de forma bastante práctica, porque una proteína es un batido. Ahí usted puede ver la imagen, no es un bote que está cargado de polvo, adentro trae polvo. Entonces, este polvo se agrega a un shake, a un bote con agua, con leche. Estos botes son especiales para mezclar proteína y adentro traen, a veces traen una malla que rompe el polvo o agregan una pelota. Entonces usted lleva su batido dentro de dentro de su bote y después del gimnasio usted lo puede mezclar con agua o lo lleva preparado con leche. Entonces creo que es una ventaja bastante práctica y rápida para cubrir esos 30 a 40 gramos de proteína por porción. Que el cuerpo muchas veces, o por comida, que el cuerpo muchas veces requiere, ¿no? Entonces tenemos proteína de origen animal, como por ejemplo la proteína de suero de leche, que está hecha a base de whey. Recordemos que el suero de leche es un subproducto de la elaboración del queso. Y este subproducto pasa por un proceso de industrialización en donde finalmente se convierte a un polvo, ¿no? Y pasa por un proceso de fabricación. Finalmente está disponible para el consumidor, pero
viene de la leche, ¿no? La caseína también, la albúmina, entre otros. De hecho, para mí la leche, no sé en qué momento se dejó de recomendar la leche, ¿no? Porque es un gran alimento. Es un gran alimento para todas las personas, para todas las poblaciones. De hecho, este año se va a realizar el primer Congreso Internacional de Leche, o sea, lácteos, ¿no? Y los científicos de Harvard y muchas universidades de Latinoamérica están promoviendo el uso de los lácteos, porque en algún momento se pensó que los lácteos eran malos y se comenzaron bueno, se comenzó a ¿cómo sería? Se desaconsejaba el uso de lácteos. Pero bueno, ahí las proteínas ven que se elaboran de la leche. Puede ser que se elaboren de caseína también, que representa aproximadamente el 80% de la proteína del suero o de la proteína de la leche. Tenemos albúmina, ¿no? Que es una fuente de proteína que es a base de huevo, entre otros. Entonces, realmente las proteínas de origen animal siempre se van a caracterizar porque son de alto valor biológico. Es decir, tiene todos los aminoácidos. Para que una proteína funcione, tiene que tener todos los aminoácidos. Por eso es que las proteínas tienen un aminograma. Cuando usted compra una proteína, trate de fijarse que tenga aminograma. Es decir, que detalle la proteína, la cantidad de cada amino que contiene, ¿no? De esta forma, a la hora de revisar el etiquetado, nos podemos dar cuenta que contiene la cantidad de leucina que debe de contener, que contiene, que no tiene aditivos. Muchas veces lo que hacen las marcas para reducir costos de producción y generar ganancias, ¿verdad? Porque si mis costos de producción son bajos y yo lo vendo a 3 veces lo que yo pagué por producir ese producto, obviamente mis costos de ganancia son altísimos. Pero bueno, lo que hacen las marcas muchas veces es que rellenan los suplementos con aminoácidos, pero son aminoácidos que agregan valor nitrogenado a la mezcla, pero no aportan absolutamente nada en cuanto a síntesis. O sea, no son aminoácidos esenciales, ¿no? Y pasa mucho con las proteínas, ¿no? Que hacen aminospiking. Entonces, es muy importante revisar el aminorama, ¿verdad? Porque las proteínas de origen animal son especialmente mejores que las veganas porque son de alto valor biológico. ¿Qué las hace de alto valor biológico? Pues que contenga la cantidad de leucina que se requiere, que son aproximadamente entre unos 3,5 a unos 5 gramos de leucina, que contenga todos los aminoácidos esenciales. Si no se consumen todos los aminoácidos esenciales, pues se oxidan los que se consumen, los pocos que se consumen, ¿no? Em, Más que todo por el tema de la parte de valor biológico, ¿no? Que aportan los aminoácidos y la disponibilidad que tiene o la digestibilidad de los productos de origen animal. Una proteína, por ejemplo, a base de suero de leche, tiene una digestibilidad casi de un 100% si la comparamos con una proteína vegana, que la digestibilidad pues es mucho más baja, ¿no? Recordemos que están hechas a base de legumbres, como ser chícharos, como ser frijolitos verdes y estos alimentos tienen proteína, pero también aportan carbohidratos. Y aparte de que aportan carbohidratos, aportan fibra. Entonces, eso hace, ¿no? Que la digestibilidad sea más lenta. Entonces, si la digestibilidad es lenta, pues el aporte de los aminoácidos no es tan rápido. Las fuentes de origen vegetal, como ser, por ejemplo, soya, tenemos arveja, arroz, son opciones para vegetarianos. Mira, yo siempre he dicho que si usted no es vegetariano, entonces ¿para qué usa una proteína vegetariana? No tiene ningún sentido, porque usted está comprando, o sea, si usted quiere evitar, por ejemplo, porque la gente ahorita está como se deja llevar por lo que dicen las redes sociales. Lastimosamente, pues hay mucha gente irresponsable difundiendo información que no tiene ningún tipo no es real lo que difunden, ¿no? Entonces, se ha pensado que las proteínas veganas pueden ser mejores incluso que las proteínas a base de leche, ¿no? Porque ahora está como muy de moda decir que los lácteos inflaman. Y bueno, eso depende de si sos intolerante a lactosa o no. Si sos intolerante a lactosa, hoy en día hay opciones que son libres de lactosa que te permiten consumir una proteína de origen animal que no tiene lactosa y es una proteína muchísimo, bueno, en cuanto a calidad es muchísimo mejor, ¿no? La proteína junto a la creatina para mí son los reyes de los suplementos y lo vamos a ver más adelante por qué. Pero bueno, las opciones veganas pueden ser una opción muy buena para quienes son vegetarianos o hay gente que es muy, pero muy intolerante a la lactosa. Yo he tenido pacientes que incluso usando proteínas que contienen o que son libres de lactosa, no las toleran, no las toleran. Entonces, bueno, en esos casos puede ser que de repente pueda ser una buena opción una proteína vegana
pero recordemos que tienen mucho menor valor biológico y requieren una combinación para lograr un perfil completo de aminoácidos. ¿Por qué? Porque estas proteínas se hacen a base de repente de un tipo de legumbre. Usan soya, garbanzos, chícharos, arvejas, por ejemplo, para la elaboración de la proteína, pero se tiene que mezclar con otra proteína que esté hecha a base de un cereal, como por ejemplo proteína de arroz, ¿no? Entonces, eso la convierte en una proteína de alto valor biológico, ¿no? Entonces, em, eso es lo que sería como lo complicado, ¿no? De una proteína vegana, el tema de la disponibilidad de los aminoácidos que no son tan disponibles y el perfil, ¿no? A nivel biológico, pues no es suficiente. Algunas pues contienen muchos productos, incluyen vitaminas, minerales u otros compuestos que no siempre cuentan con evidencia científica sólida. No, esto puede aumentar el riesgo de una contaminación cruzada o presencia de sustancias no declaradas. De hecho, ahorita Project Lab, que es un laboratorio en Estados Unidos con fines de lucro, hizo un análisis. Y bueno, pues se descubrieron que muchas proteínas estaban contaminadas con metales pesados. Se contaminaron con plomo, con cadmio, con arsénico, que son metales pesados que están en las fábricas de producción. Eso no hay que negarlo. En todas las fábricas de producción hay estos metales pesados, pero siempre se hacen análisis para que los restos de metales pesados sean lo menos posible. No, porque todos los productos que consumimos están procesados. Los cereales, o sea, prácticamente todo lo que consumimos está procesado, menos las frutas que podemos comprar en el mercado, por ejemplo. No, pero se va al supermercado, el arroz está procesado, casi que todo el queso, todo está procesado. Entonces, en las fábricas de producción siempre vamos a encontrar restos de metales pesados y es completamente normal. Ahora bien, lo preocupante es que estos productos estén contaminados con niveles más allá de los recomendados, o sea, niveles que pueden representar un riesgo para la salud humana o que son potencialmente cancerígenos. Entonces, muchas proteínas se contaminan en las fábricas de producción, incluso algunas se les agregan, por ejemplo, glutamina, otras tienen creatina, que una proteína no debería contener creatina, o simplemente agregan vitaminas, minerales, ¿no? Y eso puede hacer o corremos el riesgo de que el producto se contamine en esas fábricas, ¿no? Y no queremos eso. Entonces tenemos diferentes tipos de proteína. Vamos a encontrar los whey protein, que son proteínas a base de suero de leche, que son proteínas de rápida absorción, ¿no? Que son ideales para después del entrenamiento. Recuerden que la comida más importante del día va a ser la comida que ustedes tengan después del entrenamiento, siempre, ya sea que entrenen por la mañana, al mediodía, por la noche. Su comida más importante del día, y es algo que yo siempre se lo digo a mis pacientes, porque he tenido muchos pacientes que de repente en la desesperación de querer perder peso, sobre todo las mujeres, dejan de cenar. Van al gimnasio, dejan de comer y se van a acostar sin comer y tal vez estuvieron 2 horas haciendo pesas, entrenando cardio, pero no comen absolutamente nada. Entonces esto compromete muchísimo la masa muscular, compromete la recuperación, compromete la reposición del glucógeno a nivel muscular. Si no hay proteína, entonces, ¿qué vamos a reparar? Recordad que el músculo ha sufrido un daño muscular. Este daño obviamente es sumamente importante para que se puedan producir adaptaciones a largo plazo. Si no hay daño, no hay adaptaciones, pero es muy importante la alimentación después del entrenamiento, porque tu comida más importante del día siempre va a ser la comida que tengas después de entrenar. Entonces, es ideal para después del entrenamiento porque tiene un excelente perfil de aminoácidos, incluyendo leucina, que la leucina es un aminoácido anabólico. De hecho, el aminoácido, yo le llamo el aminoácido chispa. No, es como que cuando, como que si quisiéramos encender un bosque, ¿no? Pudiéramos hacerlo sin combustible, pero lo haríamos más rápido si usáramos combustible. Lo mismo pasa con la creación del tejido musculoesquelético. Es como hay un daño, pero se comienza el anabolismo, ¿no? Comenzamos una chispa. Entonces, ¿quién enciende el bosque? ¿Quién comienza el incendio? La leucina. La leucina es el aminoácido anabólico, además de eso es el encargado de que se pueda producir la chispa, ¿no? Para que se puedan activar esas vías de señalización, que son las que dan inicio a la creación de ese tejido musculoesquelético. Entonces, la leucina, pues, es muy clave para que se pueda estimular la síntesis proteica.
Y podemos encontrar diferentes tipos de presentaciones de whey protein. Vamos a encontrar concentrado de suero, vamos a encontrar aislado de suero e hidrolizado de suero. Son los diferentes tres tipos de proteína que vamos a encontrar disponibles. El concentrado de suero, pues es una proteína un poco más económica. El aislado también es un poco más económico. Y el hidrolizado es una proteína de alto costo. La caseína pues es de absorción lenta, más o menos entre unas 6 a 8 horas. Puede ser que tarde la absorción de la proteína la convierte en una opción ideal para periodos prolongados sin ingesta. Por ejemplo, si usted no comió absolutamente nada durante el día, no le quedó tiempo, hay gente que de repente no tiene tiempo para comer en todo el día, ¿no? Es muy probable que si usted se acuesta a dormir, usted entre en un catabolismo proteico, porque su cuerpo no ha recibido glucosa, no ha recibido proteína, no hay aminoácidos disponibles para que se puedan usar como fuente de combustible. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay catabolismo proteico, entonces en estos casos, cuando usted no logra cubrir su ingesta de proteína a lo largo del día, consumir proteína a base de caseína antes de acostarse podría ser una buena opción para estimular la respuesta anabólica por más tiempo, como por ejemplo en las noches. Esto se puso muy de moda, los batidos de caseína se pusieron muy de moda en la época de las películas de Rocky Balboa. ¿Ustedes se acuerdan de la época de Rocky Balboa que comenzó todo el auge del culturismo? Las películas también de Terminator, que fueron protagonizadas por Arnold, ¿no? Y ahí comienza como el auge de estos dos hombres que son actores impresionantes, ¿no? Y ellos comenzaron como a poner muy de moda el tema del culturismo, porque ellos comenzaron a practicar culturismo en Estados Unidos y Estados Unidos se convirtió en la cuna del culturismo en algún momento. Y bueno, pues ahí comenzó el tema de los batidos de proteína hechos a base de caseína, que están llenos de mucho marketing. De hecho, son más costosos que las proteínas a base de whey. Em, pero bueno, pues están llenos de marketing, ¿no? Por ser una proteína se supone de digestión lenta, son más costosas. Las proteínas mixtas también, ¿no? Aquí podemos encontrar los blend, los famosos blend protein. Las mezclas de proteína, vamos a encontrar que de repente la fabrican a base de whey concentrado, de repente le pueden poner isolado. Ay, a alguien se le abrió el micrófono. Vamos a ver quién fue. Tiene abierto el micrófono. Katherine, lo tiene abierto. Se me olvidó silenciarlos, pero lo voy a silenciar. Deme un segundo. Porque después la grabación queda con todos estos sonidos. Y es un problemón. Entonces déjenme silenciar. Ok, va, ya lo silencié. Si tienen consulta a todos chicos al final de la clase, con todo el gusto del mundo, yo les ayudo. Va, entonces nos hemos quedado acá en las proteínas mixtas, ¿no? Las proteínas mixtas son los famosos blend. Cuando ustedes van a ver, de repente, ay, las proteínas blend, ustedes van a encontrar que en el etiquetado, perdón, van a encontrar que son proteínas que están hechas a base de diferentes tipos de whey. Por ejemplo, usan concentrado de suero o usan proteína de caseína, a veces usan whey con caseína, ¿no? Es diferente. En realidad es una combinación. Es una combinación de proteínas rápidas, de digestión rápida, como ser isoladas, con proteínas de digestión lenta, como por ejemplo una whey concentrado, ¿no? Y bueno, se la puede tomar usted, tiene un buen perfil de aminoácidos también y es algo que se puede tomar en cualquier momento del día. Las proteínas de huevo, bueno, esto de las proteínas del huevo se hacen a base de albúmina. La velocidad de absorción es una velocidad de absorción media rápida. De hecho, en cuanto al valor biológico que presentan, perdón, es bastante similar a las proteínas a base de whey concentrado. Es decir, tienen un valor biológico bastante bueno, muy parecido al suero de leche y lo hace una buena opción. Lo que sí es que las proteínas a base de huevo son proteínas muy desagradables. O sea, si me preguntan en cuestión de sabor, no son tan agradables. Por eso es que son proteínas que no se consumen. O sea, no se venden ni se fabrican en cantidades masivas, como por ejemplo las proteínas más fabricadas del mundo son las proteínas a base de leche. ¿Verdad? Las proteínas a base de leche son las que más se fabrican. Por ejemplo, ahorita la proteína a base de leche, las proteínas a base de suero han aumentado muchísimo el costo. ¿No? Las proteínas aumentaron de costo porque la oferta, bueno, para empezar, recuerden que son fabricadas a partir de suero, del suero, ¿no? Y el suero es un subproducto de la elaboración del queso. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Ahorita con las proteínas que se han aumentado de costo, es que el queso, perdón, ya no se produce tanto. Entonces, y la la demanda de proteína aumentó, pero no aumentó la producción de queso. Entonces, como se aumentó la demanda de proteína, eso fue después de pandemia. La pandemia vino a hacer cosas impresionantes en la salud.
¿no? Por ejemplo, nuestras abuelitas o personas mayores que teníamos cercanas, antes de la pandemia pensaban que las proteínas eran malas, que dañaban los riñones, que eran drogas, que eran anabólicos. De hecho, este fin de semana estuve platicando con alguien que distribuye a nivel latinoamericano todo lo que son las proteínas, todo lo que son proteínas. Estuvimos hablando, de hecho, de las proteínas y eso. Y me estaba comentando él que su mamá siempre lo criticó por el trabajo que tenía, ¿no? Que era esto de vender proteína, ¿no? Pero después de pandemia, ella escuchó en un programa de televisión que las proteínas eran muy buenas para gente que era de la tercera edad. Entonces ella comenzó a tomar proteína y creatina, una señora de 80 años. Entonces, después de pandemia, la perspectiva de la gente cambió, porque ahora estaba la perspectiva de que había que cuidarse porque si no te morías más rápido. Porque la pandemia nos vino a poner como a pensar, no, mi sistema inmune tiene que estar fuerte, ¿no? Entonces, de ahí comienza la producción masiva. Bueno, la pandemia vino como a catapultar la fabricación de proteínas. Por eso que ustedes van a encontrar cualquier cantidad de marcas disponibles y las más variadas o las que más se encontrarán son las proteínas a base de leche. ¿No? Y las proteínas, por ejemplo, a base de huevo, que son, bueno, al menos yo no he conocido proteínas de huevo. O sea, que yo haya visto con mis ojos, no he visto una proteína a base de huevo aquí en Honduras, de albúmina, no, no he visto. Quizás es que no se venden, la gente no las busca. Probablemente porque tienen muy mal sabor, porque no es lo mismo tomarse un batido a base de leche que tomarse un batido a base de huevo. O sea, ¿qué tendría que hacer la industria de la suplementación para fabricar un producto a base de huevo que tenga buen sabor? Que es algo que te tomes y digas qué rico esta proteína. Me encantó, o sea, me la vuelvo a tomar porque la gente compra proteína también muchas veces por marca, muchas veces por sabor, muchas veces porque lo vieron en TikTok, qué sé yo. No, pero el sabor sí influye bastante. El sabor influye bastante porque hay gente que compra proteína pero no se la termina. Entonces, bueno, el sabor es fundamental para comprar una buena proteína. Por eso es que estas proteínas que, a pesar de que tienen un buen perfil de aminoácidos, no se venden. Es más probable que se venda una proteína vegana. Las proteínas vegetales también, ¿no? Elaboradas a partir de soya, arvejas, legumbres, suelen tener un valor biológico menor. En efecto, ¿no? Los aminoácidos que contienen son de menor valor biológico, em, y se necesita una cantidad mayor para que se pueda alcanzar el mismo aporte de aminoácidos esenciales. Es decir, bueno, de hecho hay estudios, ¿no? En donde han comparado proteínas a base de suero. Lo que se ha medido a través de los estudios es el impacto que podrían tener las proteínas en la síntesis proteica muscular. Y se ha visto que para que una proteína vegana tenga el mismo impacto a nivel de síntesis proteica muscular que una proteína a base de suero, se tiene que consumir el doble de la porción. O sea que no es un scoop, sino que son dos scoops. O sea, es más caro también, ¿no? Entonces se tiene que consumir el doble para alcanzar el máximo potencial en cuanto a la síntesis de proteína muscular. Las proteínas de carne también, ¿no? Que son extraídas de fuentes cárnicas, son libres de lactosa, son una muy buena opción, pero les cuento que la gente cuando anda buscando proteínas sin lactosa, lo que primero que preguntan es proteínas veganas, lo primero que buscan. No se les cruza las proteínas de huevo ni tampoco las de carne porque tienen muy mal sabor. Entonces, tienen un buen valor biológico, la tolerancia digestiva obviamente es menor, ¿no? Si son de carne, se van a absorber mucho más lento en comparación con una proteína a base de suero, ¿no? Que las proteínas a base de suero tienen una digestibilidad bastante alta. Fueron hechas especialmente para que se absorban a un pH de 4,3, que es más o menos el pH del estómago. Entonces usted la consume inmediatamente pues, va directo a la sangre, puede producir un pico de leucina, lo sube muy rápido, pero también penetra el músculo. Esos aminoácidos en proteína se disuelven, se digieren bastante bien y van al músculo muy rápido. A diferencia de las proteínas de carne, ¿no? Que presentan un sabor muy feo. La verdad, yo he tenido la experiencia de probar proteínas de carne y son muy malas, muy malas. Y aparte de eso, la textura, ¿no? Cuando uno compra una proteína, wow, uno anda buscando muchas cosas. Uno anda buscando que sepa rico, anda buscando que sea una marca de buena calidad, pero también necesitas una proteína que se disuelva bastante bien en tu batido. No quieres pelear con una proteína que le echas al agua y la batís y se quedan los grumos de proteína, ¿no? Entonces es muy incómodo. Imagínate una proteína a base de carne. ¿Qué tendría que hacer la industria de la suplementación para crear un producto que es a base de carne, que tenga buen sabor y que tenga buena textura? Es muy costoso, ¿no? Entonces, por eso es que la proteína a base de whey sigue siendo siempre la reina de la suplementación. Ahí vemos que las proteínas pasan por un proceso industrial. Como les digo, vienen de la leche, ¿no? Y la leche ha sido un producto, yo no sé en qué momento se comenzó a decir que la leche era mala.
Y la leche es muy buena. De hecho, como les comento, este año se va a hacer el primer congreso latinoamericano de lácteos en el mundo. O sea, va a ser un espectáculo, ¿no? Porque los expertos están comenzando a recomendar la leche, porque la gente dejó de consumir leche gracias a la desinformación de la gente que difunde información en redes sociales. Estamos en una hora digital, entonces la gente tiene mucho acceso a información, información que no es real y se dejó de consumir lácteos, pero ahí ustedes pueden ver que la proteína viene de la leche. Entonces se ordeña el animal, aquí la producción comienza con la obtención de la leche fresca de vaca, ¿no? Luego se enfría, hay un enfriamiento. La leche se enfría a una temperatura de -4 grados centígrados para preservar su calidad y evitar la proliferación de bacterias. Luego pasa por un proceso de pasteurización, ustedes pueden ver, se calienta a 73 grados centígrados para eliminar microorganismos patógenos y luego se enfría rápidamente para mantener sus propiedades. Luego se hace la producción del queso. Ahí vemos que durante este proceso se separa la cuajada, ¿no? Que es donde que se hace también, la cuajada se vende, obviamente se comercializa. Y luego sacan el suero líquido, ¿no? Que es la base de las proteínas whey. Yo les decía que el suero se dejó de, bueno, de hecho ahorita con el tema del cambio de presidente en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, la producción de queso bajó bastante, porque en las fábricas de producción de queso hay mucha gente que no es americana, entonces por eso es que la proteína ha aumentado de costo. Desde este año para allá ha aumentado mucho, porque la demanda ha crecido. O sea, la gente se está suplementando, señores. Yo tengo pacientes de 70, 80 años que se suplementan con proteína por muchas razones. Y bueno, pues los médicos incluso están haciendo recomendaciones a los pacientes para que se suplementen, entonces la demanda ha crecido. Lo que no ha crecido ha sido la producción de queso, al contrario, ha mermado. Por eso es que ahora tenemos proteínas más costosas. Entonces ahí ustedes pueden ver que se separa, ¿no? Del suero, se procesa el suero también. El suero líquido pasa por un proceso de filtrado y concentración para aislar las proteínas, ¿no? Entonces depende también del ultrafiltrado, ¿no? Ahí pasa por un proceso, obviamente son fábricas de producción, son altamente, me imagino yo que mandar a fabricar proteínas no va a ser nada, nada accesible. Ahí ustedes pueden ver todo el proceso. Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, casi 12 procesos. O sea, pasa por 12 pasos para que podamos obtener la proteína. Entonces, bueno, pasa por un proceso, ¿no? De ultrafiltración. Se hace mediante un filtrado especializado donde podemos obtener. Lo que se hace es que se deshidrata. O sea, recuerden que el suero, para quienes han visto el suero, es como algo líquido. Es como lo que queda al final de la elaboración del queso. No, ese suero es alto en proteína. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un ultrafiltrado, se va a deshidratar el suero y se convierte en algo seco, en un polvo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de deshidratar ese suero? Es que la proteína por naturaleza conserve su vida útil. Por ejemplo, las proteínas tienen fecha de caducidad de 2 a 3 años. ¿No? Entonces, debido a que han pasado por un proceso de ultrafiltrado, es decir, entre menos agua tenga algo o menos humedad, hay menor proliferación de bacterias. Entonces, ahí vemos que depende del proceso, ¿no? De qué tan riguroso sea el proceso de filtrado, vamos a tener una proteína de diferentes tipos. Puede ser que el proceso de filtrado no sea tan riguroso y logremos conseguir una proteína hecha a base de concentrado de suero. Es decir, todavía concentra una cantidad de lactosa, de grasa, etcétera, ¿no? Entonces depende del proceso de filtración, es lo que determina el tipo de proteína que estamos comprando. También pasan por un proceso de secado, ¿no? Se convierte en polvo mediante técnicas de secado, por aspersión y procesos industriales aromatizados. Además, se le tiene que agregar saborizante, ¿verdad? A veces se agregan saborizantes naturales y artificiales. Una buena proteína tiene que decir en su etiquetado el tipo de proteína que se está usando para la fabricación. Por ejemplo, si se usa una proteína a base de suero o un concentrado o un aislado, tiene que contener también ¿cómo se llama? El endulzante que se está usando. Puede ser que sea stevia o sucralosa o acesulfame K, qué sé yo. Algunas pueden contener también emulsificantes, ¿verdad? Usan emulsificantes, pero más o menos unos 5 ingredientes tiene que contener una buena proteína, ¿verdad? Que la mayor parte de estos ingredientes son inofensivos. Por ejemplo, el edulcorante viene en concentraciones seguras. Obviamente hay de buena calidad y hay de mala calidad.
No, pero la mayoría de los aditivos que se les agrega a las proteínas son inofensivos, o sea que no producen ningún tipo de daño. Incluso algunas veces usan fibra, ¿no? Para darle una especie como de textura y de cremosidad al producto. Y luego se envasa el producto, ¿no? El producto final se empaca en botes, en bolsas con sellado hermético que tiene como fin protegerlo de la humedad y la contaminación. Después sigue la distribución, ¿no? Y el mercado, porque el producto en polvo es transportado a tiendas, gimnasios, distribuidores y finalmente llega a tus manos. A ti como consumidor llega el producto, llega como un polvo, como un batido proteico utilizado antes, durante, después del entrenamiento, según tu objetivo. Pero bueno, ahí ustedes pueden ver que por eso las proteínas no son tan baratas. O sea, en realidad comprar una proteína no es asequible para todo el mundo. No es asequible, no es tan barato. Depende de la marca, depende del tipo de proteína, depende muchos factores, ¿no? Pero por eso es que las proteínas son muchas veces un lujo más que una necesidad. Bueno, podemos ver con esta lupa los diferentes tipos de whey que existen, ¿verdad? Ahí tenemos la composición, vamos a encontrar proteína, los diferentes tipos de proteína. Puede ser que encontremos una proteína concentrada, ¿no? Que contiene, por ejemplo, una proteína concentrada contiene entre un 80 a un 70% de proteína, incluye lactosa, incluye grasa y carbohidratos. Por eso es que las proteínas concentradas de suero son más ricas, tienen buen sabor, son cremositas, ¿no? Porque la grasa le da como esa consistencia de que sea cremosa. Los carbohidratos también le dan como una consistencia de cremosidad, la hace un poco más calórica y tiene mejor sabor. Y es una opción muy buena para la recuperación. De hecho, yo siempre que me preguntan qué proteína recomiendo, yo siempre voy a recomendar un concentrado de suero, siempre. ¿Verdad? Antes que una proteína isolada y antes que una proteína hidrolizada. Y eso ya lo vimos en clase. Mencionábamos que el músculo se recupera mucho mejor cuando se consumen carbohidratos y proteínas. Hablamos y creo que les puse un par de estudios de diferentes grupos que usaron, que se estudiaron. A un grupo se le daba aminoácidos, a otro grupo se le daba proteína y a otros, perdón, a un grupo aminoácidos, a otro carbohidratos y a otro se le daba aminoácidos con carbohidratos. Y ahí veíamos en la imagen, ¿no? Que el grupo que recibía carbohidratos y recibía proteínas tenía una recuperación mucho más fácil. Había mayor reposición de glucógeno, una recuperación más fácil, aumento en la síntesis de proteína. Entonces, para mí, la mejor opción siempre es un concentrado de suero, porque te aporta proteína, te aporta carbohidratos y una pequeña cantidad de grasa. Ahora bien, eso depende también de qué tanta tolerancia a la lactosa tenga usted. Si usted es muy intolerante a la lactosa, probablemente una proteína a base de un concentrado de suero le genere sintomatologías. ¿Cuáles son los síntomas? Puede ser que experimente gases, que experimente inflamación, una diarrea, un malestar. Ahora bien, estas proteínas son una opción económica, las proteínas concentradas de suero, con un buen sabor porque son muy ricas, pero pueden ser menos toleradas por personas con sensibilidad a la lactosa. ¿Verdad? Ahí vemos que tienen entre un 2 a un 10% de carbohidratos, entre un 0 a un 5% de grasa, que la cantidad de grasa es muy poca. Tienen lactosa, ¿verdad? Ahí podemos ver, y en cuanto a costo, son bastante económicas. ¿Verdad? Uno puede encontrar proteínas de concentrado de suero desde 1000 lempiras. ¿Verdad? Presentaciones de 2 libras que cuestan 1000 lempiras aproximadamente y te duran un mes. Ahora bien, las proteínas que son aisladas representan más del 90% de la proteína, o sea, en el envase, las calorías representan más del 90%. En el procesamiento se elimina gran parte de la lactosa, ¿verdad? Y grasas y carbohidratos. Ahí vemos que pierde carbohidratos y pierde grasas también. Es más pura y ligera para la digestión, aunque de mayor costo. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, puede ser una buena opción, sobre todo que las que son muy intolerantes a la lactosa, puede ser una buena opción una proteína isolada, ¿verdad? Que contienen una pequeña cantidad de lactosa, son más costosas, ¿verdad? Yo he usado este tipo de proteínas en pacientes que de repente tienen colon irritable, ¿verdad? Que son muy intolerantes a la lactosa, a algunos les funciona bastante bien la proteína isolada. También la he usado en pacientes bariátricos, pacientes que se hacen procedimientos quirúrgicos, como por ejemplo un bypass gástrico, una manga gástrica o se colocan un balón gástrico. En este tipo de proteínas, en este tipo de pacientes, perdón, en donde está comprometida la digestibilidad y la absorción de nutrientes, puede ser una buena opción, porque es una proteína ligera y es más costosa que una proteína concentrada. Y finalmente la proteína hidrolizada, ¿no? Que es una proteína que viene previamente digerida mediante hidrólisis. Lo que se hace es que se hace una ruptura. Los aminoácidos, recuerden que son como
como es como, imagínense una cadena, ¿no? Entonces, si se fijan, una cadena contiene diferentes tipos de anillos que se van uniendo entre sí. Entonces, un aminoácido es como una cadena de anillos, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se rompe, o sea, se hidroliza la proteína, se rompe el enlace para que una vez que se consuma, se digiere y se absorba mucho más rápido. No, esto la hace una proteína de rápida absorción. Sin embargo, en algunos contextos clínicos, para mí, bueno, yo nunca recomendaría una proteína hidrolizada ni isolada para un atleta. No tiene ningún sentido. Ahora ya hemos dicho que los atletas necesitan carbohidratos, necesitan proteínas, necesitan azúcar incluso o glucosa, sobre todo si son atletas que vienen de un entrenamiento muy largo, ocupan consumir azúcar. ¿Verdad? El azúcar, dejémosla y prohibámosla para pacientes que son diabéticos, por ejemplo, o pacientes que no necesitan azúcar, ¿verdad? Pero un atleta sí lo necesita. Entonces, yo jamás recomendaría estas dos opciones para un atleta, eh, mm, para un atleta y mucho más de resistencia, ¿no? Porque si ellos necesitan carbohidratos. Y vemos ahí que el costo se va bastante elevado. Obviamente, esta proteína contiene enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas son las que, en teoría, mejorarían la absorción de el batido, ¿no? Y es la opción más cara del mercado. Y vemos ahí un poquito más en qué consiste las proteínas a base de concentrado, ¿verdad? Así se abrevia en inglés. Whey protein concentrado, ¿verdad? Una proteína concentrada. Ahora vemos una foto de una proteína concentrada. Normalmente contienen 24 gramos de proteína por porción. Las que son isoladas o hidrolizadas pueden contener de 25 a 30. Ahí vemos que pueden aportar entre un 25 a un 89% de proteína dependiendo del grado de filtración aplicado. También tienen una fuente de lactosa, son una fuente de lactosa y de grasa, porque contiene carbohidratos en forma de lactosa. Recuerden que esa es una pregunta muy común que me hacen los pacientes. Cuando de repente ven una proteína en la parte de atrás, se van el etiquetado y ahí sale una opción que dice azúcar, ¿verdad? Las proteínas no tienen azúcar. Yo quiero que entiendan eso, porque la gente se queja del sabor y dice que son muy dulces, que engordan. Bueno, ¿qué no dice la gente? Entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas están endulzadas con edulcorante, ¿verdad? Se usa un edulcorante, puede ser que se use acesulfame K, o de repente usan sucralosa, que es la Splenda, o usan stevia. Cualquiera de estas tres opciones las usan bastante, no, pero no contienen azúcar. Yo quiero dejar muy claro que las proteínas no contienen azúcar añadida. Si usted revisa el etiquetado de una proteína atrás y se va al etiquetado, le va a salir una opción que dice azúcar, pero no es azúcar añadida, es el azúcar natural de la leche. Recuerden que se elaboran a partir de la leche. Entonces, ¿cuál sería el azúcar de la leche? La lactosa. Significa que contienen una pequeña cantidad de lactosa y es una proteína de digestión lenta. Recuerden que como tiene grasa, carbohidratos, lactosa, la digestión es mucho más lenta en comparación con una proteína isolada. La ultrafiltración puede reducir la lactosa. Recordemos que todas pasan por un proceso de ultrafiltrado, ¿verdad? Para que se pueda convertir a polvo, hay que pasar por un proceso de ultrafiltrado y de secado. Entonces, puede ser que estas proteínas pierdan una pequeña cantidad de lactosa, ¿verdad? Pero no son 100% libres de lactosa, ¿verdad? En mi caso, que no sé si les he comentado, pero yo tengo colon irritable y la lactosa pues me hace daño, obviamente, pero hasta el momento me he ido muy bien con las proteínas a base de concentrado de suero. Quizás los primeros días uno puede experimentar como una especie de una sensación de ruidaje, ¿verdad? Cuando las comienza a usar, pero es cuestión de que el intestino se adapte un poco y las puede tolerar bastante bien y son mucho más económicas. Pero entonces hay que depende mucho de la sensibilidad a la lactosa que tenga cada persona. Son muy económicas, son muy accesibles, ¿no? Es la versión más común y asequible en el mercado, es ideal para quienes no presentan intolerancia a lactosa y buscan un suplemento de buena relación costo-beneficio. Si usted anda buscando una proteína que sea buena, ¿no? Y que tampoco sea cara, una opción de concentrado de suero puede ser una excelente opción. Uso recomendado puede ser personas que buscan, que comienzan, que inician la suplementación, atletas que de repente practican entrenamiento de resistencia, que necesitan cubrir los requerimientos de proteína y de carbohidratos, porque sí aportan carbohidratos, muy poco, eso sí, aportan entre unos 3 4 gramos de carbohidratos, que es una cantidad prácticamente insignificante para un atleta, pero es mucho mejor a que aporte cero, por ejemplo. Vemos ahí que las proteínas isoladas, ¿verdad? O aisladas, alguna gente le dice aisladas de suero o isoladas. Las dos formas está muy correcto en decirlo. No, esa proteína tiene una alta concentración de proteína entre un 85 y un 95% de las calorías que dice el producto que aporta
son de proteína. Prácticamente libre de lactosa, ¿no? El proceso de filtrado elimina casi por completo el azúcar, haciéndola apta para personas con intolerancia a la lactosa. Verá, no significa que no contienen, que contienen cero lactosa. Puede ser que contengan una cantidad pequeñita, ¿verdad? Se los digo porque yo he tenido pacientes, que yo manejo pacientes también digestivos. Y bueno, he tenido pacientes que usan proteína. Hay una marca que es muy famosa que se llama Isopure, no sé si la conoce, pero es una marca muy famosa que se caracteriza por vender proteínas costosas, porque una proteína de 3 libras anda costando aproximadamente 3.000 lempiras. Y es una proteína que aporta 25 gramos de proteína por porción, es la proteína que se caracteriza por ser cero grasa, cero carbohidratos, cero azúcar y aparte de eso viene fortificada con vitaminas. Entonces yo la he usado con pacientes con intolerancia a la lactosa y les ha ido mal. Y se supone que es una proteína sin lactosa, ¿verdad? Cero lactosa. No tiene nada de lactosa. Es como Isopure, es como las marcas más prestigiosas que hay. Y aún así, algunos pacientes no la toleran. Entonces es cuestión de que también cada paciente es distinto. Eso es muy, muy, muy importante que lo sepan, que todos los pacientes son distintos. Algunos van a reaccionar bien, otros no, eso depende. No, pero prácticamente tienen cero lactosa. El filtrado, recuerden que pasan por un proceso de filtrado intensivo, puede causar cierta desnaturalización, es decir, se rompen los enlaces peptídicos, ¿verdad? Muchas veces algunos expertos han dicho que la ruptura de estos enlaces peptídicos puede afectar la calidad nutricional, ¿verdad? Yo pienso que hasta cierto punto sí, una proteína muy limpia, muy hidrolizada, puede ser que venga como que no se aprovecha del todo, ¿verdad? Porque ha sufrido desnaturalización. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Se desnaturalizan. Entonces puede ser que esos aminoácidos queden inservibles para ser usados. Es más cara que la proteína concentrada, pero el marketing es que tiene una mayor pureza y que se digiere más rápido. En cuestión de digestibilidad, sí, vamos a decir que la digestibilidad es más rápida. Obviamente es una proteína isolada, no contiene lactosa, tiene poca grasa o nula grasa y carbohidratos. Eso lo hace una proteína de digestión rápida. De repente se puede usar en personas que quieren una mínima carga de grasa o de carbohidratos o para quienes son sensibles a la lactosa, muy sensibles. Y las proteínas hidrolizadas, ¿no? Que son proteínas predigeridas para rápida absorción. Aquí esta proteína vemos que es una proteína, bueno, esa marca es muy famosa, la famosa ISO 100 de Dymatize. Ahí se pueden ver que es una proteína isolada, pero aparte de isolada es una proteína hidrolizada. Es decir, le agregaron enzimas digestivas para que la absorción fuera mejor. Entonces, se somete a hidrólisis también, enzimática, lo que rompe la proteína en péptidos más pequeños, facilitando que el producto se digiera mucho mejor. ¿No? Hay una mayor biodisponibilidad, hasta un 50% de los enlaces de aminoácidos están rotos, reduciendo la capacidad del cuerpo para realizar un esfuerzo digestivo. O sea que tu cuerpo como que prácticamente ni se fuerza en digerir, ¿verdad? Porque es una proteína tan, pero tan predigerida, o sea, vienen rotos los enlaces peptídicos que pasan directamente por el estómago, al intestino delgado, se absorben y listo. Se hace un transporte. Una vez que llegan al intestino delgado, hay una absorción por parte del intestino y se encarga de llevarlo a todo lo que son músculos, a los tejidos, a la sangre, ¿no? Entonces, el cuerpo prácticamente no hace ningún tipo de esfuerzo por procesar una proteína como esta. Em, las limitaciones, aunque se promociona como más rápida, no siempre se traduce en que aumenta más la masa muscular. Eso quiero que lo entiendan. Aunque se absorba más rápido, no significa que voy a aumentar más de músculo. Porque se vende así. No sé por qué venden las proteínas con este marketing. Que me parece un marketing tan absurdo, ¿verdad? Decir que es una proteína que te aumenta más, porque no es cierto. O sea, entre esta proteína y un concentrado de suero solo hay una diferencia de 1 gramo de proteína, ¿verdad? Entonces no tiene mucho sentido comprar una proteína tan costosa si no es necesario, ¿verdad? ¿Qué más? Recomendaciones en caso de alergias, por ejemplo, hipersensibilidad a la proteína láctea o problemas de absorción. El coste es bastante elevado, es mucho más cara que la proteína base de whey concentrado. Obviamente pasa por un proceso industrial bastante complejo y se puede recomendar en personas que de repente son muy, pero muy intolerantes a la lactosa, que tienen problemas digestivos, que necesitan proteínas que son más fáciles de asimilar, ¿verdad? Por ejemplo, un adulto mayor, un paciente que de repente se hizo un bypass gástrico o qué sé yo, que se sometió a un proceso quirúrgico, puede funcionar bastante bien, un paciente encamado que de repente está con muchos gases en cama o que tenía una lesión.
o paciente hospitalizado, ¿no? De repente, depende del contexto también, ¿no? Pero pues es una buena opción, pero es muy costosa, ¿verdad? Yo no la compraría. De hecho, yo nunca he usado una proteína isolada. Tengo una tienda de suplementos, pero nunca he usado una proteína isolada, a pesar de que pudiera hacerlo si quisiera, pero no me parece práctico ni tiene sentido usar una proteína tan costosa cuando perfectamente puedo obtener esa proteína de otra proteína mucho más económica, ¿no? Entonces, en conclusión, los batidos proteicos son una opción muy buena. Si hablamos de suplementación, es algo práctico, ¿no? Porque son una estrategia eficaz y conveniente para asegurar una ingesta adecuada en deportistas, especialmente cuando los requerimientos son mayores a los que se pueden cubrir solo con alimentación. La recuperación y el mantenimiento también, recuerde que es esencial. De hecho, una ingesta oportuna de proteína favorece la reparación del tejido muscular una vez que usted hace ejercicio, fortalece el sistema inmune, además de eso puede ayudar al crecimiento y el mantenimiento de la masa magra, aporta los famosos BCAA. Recordemos que los BCAA son los aminoácidos de cadena ramificada, como ser leucina, isoleucina y valina. No, estos aminoácidos comparten el mismo transportador a nivel intestinal. Le doy un ejemplo. Intente pasar usted con dos personas más por una puerta. Intente. No van a caber. O sea, tal vez pasan dos personas por una puerta, pero tienen que ser muy delgaditas. Pero tres personas por una puerta intentando pasar no es posible. Lo mismo pasa con estos tres BCA. Los famosos BCA, leucina, isoleucina y valina. Son los mejores amigos. Siempre están juntos, ¿verdad? De hecho, la industria de la suplementación lo fabrica como los BCAA. Entonces, ¿qué pasa? Estos aminoácidos cuando van a ser absorbidos pasan, ¿verdad? Pero lastimosamente solamente tienen un transportador. O sea, comparten el mismo transportador. Entonces, el transportador tiene que decidir entre llevar a leucina o llevar a valina. O lleva a valina o lleva isoleucina, pero no puede llevar los tres juntos. Entonces, si no se acompañan estos tres aminoácidos de los otros esenciales, lo que vamos a producir es una oxidación. No se va a producir síntesis proteica muscular porque los aminoácidos que se consumieron fueron absorbidos, fueron oxidados, ¿no? Entonces es importante que se incluyan los aminoácidos, todos los 20 aminoácidos esenciales tienen que incluirse para que se pueda dar una buena recuperación y rendimiento deportivo. El momento clave, bueno, esto es muy importante, ¿no? El consumo de proteína, para mí, el mejor puede ser después del ejercicio. Definitivamente, ¿no? Porque se apoya la síntesis de proteína muscular y le podemos poner incluso al batido, ahora, porque hay gente que siempre tiene también la mala costumbre de tomarse el batido sin carbohidratos. Ahora, cuando están en procesos de pérdida de peso, es lo primero que hacen. Yo no sé por qué quitan los carbohidratos. O sea, es cierto que los carbohidratos pueden producir hinchazón. Obviamente los carbohidratos retienen líquido. Más o menos 1 gramo de carbohidrato retiene 3 ml de agua, pero los quitan por completo. No sé por qué los quitan por completo, dejan de consumirlos por completo y bueno, pues es sumamente importante. De repente si me tomo batido de proteína, si lo quieres hacer mucho mejor o si quieres tener una recuperación mucho mejor, yo te recomiendo que a tu batido de proteína en vez de agua le pongas leche. ¿Va? Porque si le pones leche, le estás metiendo una taza de leche, que son 250 miligramos de leche aproximadamente, le estás metiendo 8 gramos de proteína. Entonces ya tu batido, si tiene 25 gramos de proteína, tu porción de polvo, le metes 8 son 33 gramos de proteína. Y de repente si le quieres poner un poco de avena, no sé, un cuarto de avena, le estás metiendo otros 5 gramos de proteína. Y de repente le quieres poner un poco de granola, por ejemplo, le estás metiendo más proteína. O de repente le quieres poner una cucharada de mantequilla de maní o de mantequilla de almendra, ¿no? Le estás metiendo otros 5 gramos de proteína. Entonces ya te queda un batido que si lo consumís con agua pasa de 25 gramos de proteína a consumirte un batido de 40 gramos de proteína, ¿no? Entonces, que perfectamente puede ser una cena, ¿no? Porque estás consumiendo gramos de proteína, estás consumiendo carbohidratos, puede ser una fruta, puede ser avena, granola, qué sé yo, y aparte de esto le estás poniendo grasa. Entonces ya tenemos una comida casi que completa, ¿no? Entonces ya son 40 gramos de proteína versus 25 gramos de proteína. ¿Verdad? Y como vimos en la clase de proteína, sí importa la cantidad de proteína que consumo. Veíamos en el estudio que la gente que consumía 20 gramos de proteína estimulaba la síntesis proteica, pero quienes consumían 40 gramos de proteína o doblaban la cantidad, estimulaban más la síntesis proteica, es decir, había mayor ganancia de masa muscular. Entonces, recomendación, chicos, métanle a su batido de proteína carbohidratos siempre. Métanle avena, métanle granola, métanle fruta. Lo pueden hacer mucho más proteico si lo hacen con leche también. Aquí vemos, por ejemplo, vemos ahí es lo que les mencionaba, ¿no? El proceso de la recuperación. Aquí lo que se está midiendo es
la síntesis proteica muscular. ¿Va? Entonces vemos que ahí tenemos un batido. Ambos son de digestión rápida, pero uno usa 20 gramos de proteína y otro usa 40. Ahí vemos cómo en el grupo en el que se usó 40 gramos de proteína se aumentó más la síntesis. Es como que yo me tome un batido con agua, ¿verdad? Son 25 gramos de proteína o 20. Si me lo tomo con leche y le pongo todo lo que les dije, lo voy a aumentar a 40. Entonces significa que mi síntesis proteica va a estar más aumentada, ¿verdad? Igual aquí tenemos proteínas de digestión lenta, ¿verdad? Aquí vemos que igual cuando hablamos la cantidad de proteína, ¿verdad? Si tenemos una proteína, le damos 20 gramos de proteína, vemos que se puede producir una síntesis de proteína muscular, ¿verdad? Vemos que ahí el pico de leucina, ¿verdad? Cuando consumimos proteína, recuerden que consumimos leucina. Entonces lo que produce la leucina es un pico de leucinemia en sangre que comienza la chispa de la síntesis proteica. Entonces vemos que las proteínas de digestión lenta pegan un pico de leucina, mantienen el pico de leucina y luego cae. En cambio, una proteína de digestión lenta, cuando se consume el doble, vemos que uno se estimula más la síntesis proteica muscular y se mantiene más constante el aporte de aminoácidos en sangre. Las proteínas a base de caseína, por ejemplo, pueden incluso mantener los aminoácidos en sangre unas 7 u 8 horas después de haberlos consumido, ¿verdad? Esto es muy importante. Y las proteínas de origen vegetal, que es lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo que consumió 20 gramos de proteína de origen vegetal. Tenemos otro grupo que consumió una mezcla. ¿Verdad? Puede ser que este grupo haya consumido un solo tipo de proteína. De repente usaron proteína a base de chícharos. El otro grupo consumió la misma cantidad de proteína, pero consumió proteína de chícharos con arroz. Y el otro grupo consumió el doble de proteína, que solo era un tipo de proteína. ¿Quién estimuló más la síntesis proteica muscular? El grupo que consumió el doble. Por eso les digo que si usted no es vegano, no consuma proteínas veganas, porque ustedes van a ver que la síntesis proteica para que se pueda estimular bastante bien tiene que consumir el doble. O sea que si usted consume un scoop, que la porción son como 15 gramos de proteína, 18 gramos de proteína, tiene que consumir el doble. ¿Cuánto más caro me sale consumir 40 gramos de proteína vegetal al día? Me sale súper caro, bastante más caro que una proteína a base de leche. Entonces vemos ahí que consumir el doble sí estimula bastante la síntesis de proteína muscular. Consumir una mezcla estimula más que solamente consumir un solo tipo de proteína vegana. Aquí lo que se está midiendo es la síntesis proteica muscular. Y aquí tenemos una revisión de mercado de los diferentes batidos de proteína. Por ejemplo, estas marcas son muy famosas. Tenemos la BSN, ¿verdad? Esta marca es muy famosa, la Nitrotech, famosísima también, la ON, Optimum Nutrition, vemos ahí que es la whey concentrado y la Hydro Whey. Vemos ahí también la de GNC, que es muy famosa, la marca GNC, la franquicia, esta cadena de suplementos en el mundo. La Dymatize, que es la Elite 100% Whey, que es una proteína base concentrado. Vemos ahí esta marca también, que honestamente no son tan famosas en comparación con estas, que son más comerciales. Entonces aquí les dejo una revisión de mercado, ¿verdad? Aquí tenemos las proteínas veganas. Por ejemplo, hay proteínas veganas que contienen un sello. Por ejemplo, esta marca Vega es muy famosa y contiene un sello de pureza. Ahí vemos que aportan depende de la cantidad de proteína y de la porción que usted consume. Y bueno, pues ahí vemos la representatividad, ¿no? De los aminoácidos, lo que les mencionaba, ¿verdad? Por eso las proteínas veganas no son la mejor opción si usted no es vegano. Vamos a ver que las proteínas veganas, en cuanto a aminoácidos, pueden tener como máximo 40%. ¿Verdad? Existen, de hecho, les comento que existen las proteínas hechas a base de espirulina. Para quienes no sé quiénes han tenido la oportunidad de probarlas, pero sí existen. Por ejemplo, la espirulina es una alga que se saca del mar y la usan bastante en Asia. En China, en Japón y en esos lugares ahí son como muy amantes de las hierbas y fabrican proteínas hechas a base de espirulina. Y la representatividad es de un 40%. En cambio, las proteínas a base de whey pueden tener una representatividad casi de un 50 o más de un 50%, ¿no? Ahí vemos la proteína, la leche, vemos la proteína a base de caseína, vemos la carne, los huevos, el pescado, el músculo humano, ¿no? Que tienen una buena representatividad de aminoácidos esenciales. Y vemos la cantidad de leucina, que es lo que les mencionaba. La leucina es un aminoácido chispa. Es la chispa que incendia el bosque.
Es el que produce la síntesis proteica muscular y vemos ahí que las proteínas veganas tienen muy poca cantidad de leucina. Eso las hace ser inferiores en comparación con las proteínas a base de origen animal. Vemos ahí que la proteína a base de whey, por eso les digo que el whey sigue siendo el rey de la suplementación. Pero siempre va a ser mejor que la proteína a base de huevo, que la proteína a base de carne, que la caseína. Siempre, o sea, no hay forma de que el whey concentrado deje de ser el rey de de las proteínas. No existe otra proteína de mejor calidad que el whey concentrado. Ya habíamos hablado porque dijimos que tiene mayor cantidad de aminoácidos esenciales y simplemente tiene una cantidad importantísima de leucina, casi un 15%. ¿Verdad? Proteínas a base de maíz casi no existen, yo no he visto, honestamente. Ahora vemos que la cantidad de las proteínas veganas, vemos que el maíz es la fuente vegetal que más cantidad de leucina contiene, pero yo honestamente no he visto proteínas a base de maíz. Entonces, bueno, quedamos con la duda de que si existen o no, yo no he visto. Para ser muy honesta, verá que el maíz sería como una opción muy buena en cuanto a a la cantidad de leucina que contiene. Luego le sigue la leche, ¿verdad? No sé por qué la gente dice que la leche es mala. La leche por donde la veamos es buenísima. Tiene una cantidad significativa de leucina. Vemos la caseína, la carne, los huevos, el pescado y el músculo humano. Y si gusta, vamos a dar 10 minutos de receso, chicos, para que nos estiremos un ratito y volvemos acá a las 7:15. ¿Les parece? Luego al final abrimos el espacio para que ustedes hagan sus preguntas.
Bien, vamos a continuar, chicos, con la clase. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de las barras de proteína. De hecho, las barras de proteína son un formato de alimento que ustedes pueden ver que son unas barritas, que están muy de moda también. Es un formato de alimento práctico y portátil que fue diseñado para aportar una gran cantidad, o bueno, una cantidad significativa de proteína de alta calidad. Las barritas de proteína aportan bueno, aproximadamente unos 10 a 20 gramos de proteína por porción. Se presentan como un snack compacto y listo para consumir, con la ventaja de ofrecer un perfil nutricional balanceado en pocas calorías. Aportan entre unas 150 a unas 250 kilocalorías en promedio. ¿No? ¿De qué están compuestas o la composición típica es de proteína? La proteína que usan viene de las proteínas en polvo, usan proteína de suero de leche, normalmente usan proteína a base de whey porque el whey les aporta buen sabor y aparte de eso la textura es un poco más cremosita. Usan caseína muchas veces o proteína de soya o guisante o arroz o mezcla vegetales. También ayuda a la recuperación, a la construcción de masa muscular y a mantener la saciedad. Recordemos que la proteína, a pesar de que es el macronutriente, un macronutriente que solamente aporta 4 calorías por gramo, es un macronutriente muy saciante, ¿verdad? De hecho, lo hace a través de unos neuropéptidos que se conocen como neuropéptidos Y, que están a nivel del cerebro, y eso es lo que le da la particularidad de que la proteína aporte tanta saciedad. Los carbohidratos aportan entre unos 20 y 25 gramos de carbohidratos porque proveen energía rápida y sostenida. En algunas versiones se incorporan carbohidratos de bajo índice glicémico, añaden fibra o, bueno, fibra soluble normalmente, ¿no? Las grasas saludables, que pueden contener frutos secos, semillas, aceites vegetales o mantequilla de frutos secos, y suelen aportar entre 5 y 10 gramos de grasa, que son necesarias para que se puedan absorber las vitaminas y también porque la grasa le da bastante sabor. ¿No? Y aporta fibra también. Algunas incluso barritas pueden aportar entre unos 10 a 15 gramos de fibra, que es una cantidad bastante buena. Aportan fibra prebiótica, vitaminas, minerales. Eso las hace como más completas, ¿no? De hecho, hay una marca que se llama Quest Nutrition, que es una marca que se volvió muy famosa hace un par de años atrás. El dueño es un mercadólogo, pero siempre fue como muy apasionado por el tema de las barras y creó su marca que se llama Quest Nutrition, que ha sido como una de las marcas más famosas de barras energéticas y sus barras de proteína aportan 15 gramos de fibra. Pero lastimosamente para pacientes que presentan colon irritable puede producirles inflamación porque ellos usan polialcoholes. La mayor parte de la fibra de las barras, perdón, vienen endulzadas con polioles de azúcar. Usan sorbitol, manitol, xilitol y ese tipo de edulcorante que aporta 2,4 calorías por gramo en comparación al azúcar que aporta más. No produce picos de glucosa en sangre tan elevados, pero sí genera inflamación. Entonces, ojo con la gente que tiene colon irritable, les cae bastante pesado. Las funciones principales, bueno, recuperación post-entrenamiento porque aportan proteína y carbohidratos y esto puede favorecer la síntesis de glucógeno y de proteína muscular. También apoyan programas de hipertrofia, ¿no? Por ejemplo, puede ser un snack intermedio que complementa las comidas principales. Es un snack saciante también y práctico, ¿no? Porque es densamente nutricional y ayuda a controlar el hambre. También es muy portátil, por ejemplo, si usted viaja, no y hace viajes, es muy buena, es una opción muy fácil de llevar en mochilas, en autos o bolsos, ideal para personas que viajan o tienen estilos de vida muy activos. Em, y es un sustituto ocasional de comida, ¿verdad? Por ejemplo, de repente no pude comer un día o no pude cumplir con mi cuota de proteína, ok, me como una barra por mientras, como un snack. ¿No? Entonces, realmente la tendencia de consumo se ha convertido es que en un snack. Prácticamente es un snack funcional. Obviamente son costosas. Una barra de proteína anda costando como 100 lempiras. Ahora no es asequible para todo el mundo porque con 100 lempiras usted puede comprar tres baleadas y se toma un fresco, ¿no? Entonces, wow, si lo comparamos con la capacidad adquisitiva de las personas, hay muchas personas que van a preferir obviamente eh, comprarse tres baleadas. Todo lo que podemos comprar con 100 lempiras es bastante. Entonces, por eso es que son costosas.
¿verdad? La consumen los deportistas, los estudiantes, personas que viajan, ¿no? Que les gusta cuidarse. Y bueno, es una tendencia últimamente, es una tendencia a estos productos que están listos para llevar y se ha promovido parte de una alimentación saludable y que es rica en proteínas, ¿no? Entonces la dieta alta en proteína o lo alto o el alto aporte de proteína que contienen estas barras es lo que ha impulsado que se vuelva muy popular. Y bueno, se perciben como una opción intermedia entre los suplementos. Eh, en cuanto al crecimiento de la industria de las barritas de proteína, ha crecido bastante. De hecho, en el 2023, el mercado global de barritas proteicas fue valorado en aproximadamente unos 14.000, 18.000, perdón, repito, 14.018 millones. Esa fue la cantidad en que se valoró el mercado de las barritas de proteína. Y se proyecta que para el año 2030 llegue a unos 20.000 millones de dólares, ¿verdad? Tenemos una tasa de crecimiento anual de unos 5,7% en comparación al 2024, ¿no? Que solamente fue una venta de 14.000 millones a 30.000 millones, o a 20.000 millones, perdón. Hay una diferencia o una tasa de crecimiento anual de 5,7%. Y bueno, va a continuar creciendo en el mercado, ¿verdad? Norteamérica o Estados Unidos ha sido el principal, es el mercado más grande, de hecho, de barritas de proteína. Ellos las fabrican. Recuerden que Estados Unidos es un país altamente consumista, ¿verdad? Por eso es que muchas marcas, su objetivo principal es vender en Estados Unidos. Hay muchas marcas muy buenas en Europa, por ejemplo, en Asia, que buscan irse a Estados Unidos porque es un mercado atractivo, es un mercado consumista, la gente consume, la gente compra también, o sea, compra, compra, compra y prueba. Entonces, por eso Estados Unidos es el país más grande o es el mayor productor de barras energéticas, y va a continuar creciendo, ¿no? Porque actualmente se considera, mucha gente reemplaza comidas incluso con este tipo de barras. Y hay muchas marcas famosas y la mayoría de todas estas marcas en Estados Unidos. Tenemos la marca, por ejemplo, One Browns, que es una marca. Tenemos las Pure Protein también, las Quest Nutrition, que, por ejemplo, estas empresas están valoradas en más de 400 millones de dólares en ventas anuales. O sea, eso es lo que venden aproximadamente solo en barras de proteína. Más de 300 a 400 millones de dólares al año en barras de proteína, ¿no? Entonces, los precios, como les digo, son altos. Por ejemplo, una barra de proteína Quest Nutrition te anda costando unos 100, 110 lempiras, dependiendo de dónde la compre. Pero bueno, ha crecido mucho el tema de las barras de proteína, también los ganadores de peso. Los ganadores de peso son suplementos que, según el ICE o el Instituto Australiano del Deporte, se consideran alimentos líquidos, pero la industria de la suplementación los llama como ganadores de peso, ¿no? Pero son suplementos nutricionales, están diseñados específicamente para aquellas personas que de repente no cubren su cuota de calorías al día, por ejemplo, un atleta que de repente hizo un entrenamiento de larga distancia, ya sea que corrió o hizo ciclismo. Estamos hablando de gastos calóricos bastante elevados. Entonces, ¿qué podríamos darle a este atleta para recuperarse? Podríamos darle un ganador de peso que aporta carbohidratos, que aporta proteínas y aporta una pequeña cantidad de grasas, ¿no? Entonces, puede ser usado como un recovery para atletas de resistencia, o incluso lo pueden usar aquellas personas que desean aumentar su masa corporal total, ya sea con un fin deportivo o hipertrofia o muscular, ¿no? Porque muchas veces no logran cubrir a través de la alimentación el aporte calórico que deben de cubrir para que se pueda dar un aumento de peso. Entonces, ¿cuáles son las características principales de estos productos? Reemplazan comidas. Realmente comprar este tipo de productos es costoso. Es muy costoso. Un ganador de peso anda costando muy caro. Puede ser que te traiga 6 libras la porción mínima, pero estamos hablando de que esas 6 libras, según la marca, te dura aproximadamente unos 10 días. O sea, tendrás que consumir 3 botes de esos para poder estar todo el mes usando ese producto, porque es un producto costoso. Lo que usted está comprando es un plato de comida. Entonces, reemplazan comidas, pero con bajo volumen. O sea, lo que hacen estos productos es que te aportan una gran cantidad de calorías en un batido. No pueden aportar, incluso algunas marcas aportan hasta 1.200 calorías. ¿Verdad? Es una cantidad enorme de calorías. En comparación, bueno, si consumimos 1.200 calorías en alimentación, el vaciado gástrico es más lento, ¿verdad? Si lo comparamos con ese tipo de producto, que el vaciado gástrico es rápido.
Aportan entre uno a 1,5 kilocalorías por gramo, lo que facilita que podamos cubrir los requerimientos de energéticos de los atletas o de repente personas que tienen un metabolismo muy acelerado. La distribución de macros, pues, en cuanto a proteínas, aportan entre un 15 a un 20% de proteínas. De hecho, tienen más carbohidratos que proteínas. Recordemos que es un recovery, o sea, es un ganador de peso, tiene una cantidad significativa de carbohidratos en forma de maltodextrinas. Aportan entre un 50 a un 60% de carbohidratos, ¿verdad? Una pequeña cantidad de grasas. El aporte de grasa es bajo, obviamente, para que el vaciado gástrico sea más rápido. No tienen fibra también. Esta formulación pues facilita que el vaciado gástrico sea acelerado, evitando que la persona sienta molestias intestinales, favoreciendo que también la absorción sea mucho más rápido. Recordemos que es un batido con una gran cantidad de calorías y con un bajo volumen. Entonces, ¿para qué puede funcionar este tipo de producto? De repente puede ser una ayuda para personas que están en etapas de volumen, porque es un recurso clave en programas de hipertrofia o periodos de entrenamiento de alta carga, donde la ingesta calórica es bastante determinante. Micronutrientes, la mayor parte de estos productos están fortificados con vitaminas. Ustedes van a leer en la parte de atrás y se van a dar cuenta que cubren el 50% del requerimiento de vitaminas y minerales según las recomendaciones diarias, lo que lo convierte prácticamente en un plato, en un tiempo de comida. Esto sí podríamos considerarlo un plato de comida. Es un complemento integral que no solamente aporta calorías, sino que también aporta micronutrientes esenciales para que haya recuperación, rendimiento, fortalecimiento del sistema inmune. Y es bastante versátil de uso, ¿verdad? Puede consumirse como colación, como un batido pre-entrenamiento o como una recuperación post-entrenamiento, incluso como un sustituto de un tiempo de comida principal en situaciones de poco tiempo, cuando de repente el atleta no tiene tiempo de cocinar o ese día no pudo comprarse un plato de comida, pues yo me preparo el batido y yo con ese batido yo me aseguro de prácticamente cubrir un tiempo de comida. No lo pueden usar atletas de fuerza, de repente culturistas, levantadores o personas que practican CrossFit, deportistas de resistencia que buscan una reposición de glucógeno y personas con dificultad para ganar peso, ¿no? Debido a un metabolismo rápido, de repente consumen una cantidad de calorías menor a la que su cuerpo requiere para que puedan aumentar de peso, ¿no? Aquí vemos esta gráfica muy interesante, lo que les hablaba, ¿no? De combinar su batido de proteína con carbohidratos. Ahí vemos que a un grupo se le dio solamente carbohidratos, a ese grupo se le da solamente carbohidratos, a este grupo se le da... em, Creo que a este grupo se le da proteínas y a este grupo se le da proteínas con carbohidratos. Si se fijan, el grupo que se recuperó más rápido fue el grupo al que se le dio carbohidratos con proteína. ¿Por qué? Cuando consumimos carbohidratos aumentamos los niveles de insulina. Ya dijimos que la insulina detiene la degradación proteica. O sea, la detiene. O sea, si hay daño muscular, la insulina corta la degradación proteica y la proteína estimula la síntesis de tejido musculoesquelético. Entonces se crea un ambiente propicio para que se pueda dar la síntesis proteica muscular. Aquí les dejo esta revisión de mercado, las marcas que son comunes, por ejemplo, esta marca de BSN, la Mastech de Nitrotech, muy famosa, de Muscle Tech, vemos ahí el Gold Standard, ganador de peso. Vemos este Gainer también. Tienen muy buen sabor, ¿verdad? Yo como con experiencia propia les digo, tienen muy buen sabor, son muy ricos. Lo único es que sí, son una bomba de calorías. No es recomendable que se consuman la porción completa del producto porque recuerden que tenemos una capacidad limitada para absorber carbohidratos. Entonces podríamos experimentar náuseas, mareos, dolor de estómago. Vemos de esta marca GNC, también tiene su propio ganador de peso. Y vemos la marca Time con el Supermax Gainer. Y las otras marcas que están por acá, que son marcas menos reconocidas. Y finalmente tenemos lo que son las comidas deportivas. ¿Quiénes son las comidas deportivas? Bueno, las bebidas. Vemos que las bebidas deportivas están formuladas, ya lo hablamos en la clase de hidratación, pero el objetivo de la vida deportiva es rehidratar, reponer electrolitos y aportar energía rápida cuando estamos haciendo actividades físicas que son intensas o prolongadas. Está compuesto principalmente por agua, carbohidratos y sodio, los tres elementos fundamentales para que podamos sostener el rendimiento. Más o menos las bebidas deportivas deben de contener entre unas 80
a 350 kilocalorías por litro. Esto permite cubrir parcialmente el gasto energético sin generar una sobrecarga digestiva. Además de esto, el contenido de carbohidratos ideal se sitúa entre un 6 a un 8%. Habíamos hablado del vaciado gástrico, ¿verdad? Ya hemos dicho que las bebidas tienen que aportar entre un 6 a un 8 de carbohidratos para que el vaciado gástrico no sea tan lento, ¿verdad? Hablábamos de un 10% y decíamos que pueden producir molestias intestinales. No, eso significa unos 58 gramos de carbohidratos por litro, garantizando que hay una absorción eficiente. Se recomienda que haya la inclusión de más de un solo tipo de carbohidrato. Por ejemplo, estas bebidas usan de repente glucosa con fructosa o maltodextrina. ¿Verdad? Ahí vemos que eso incrementa la tasa de oxidación y retrasa la fatiga. De igual forma, la osmolaridad tiene que tener una osmolaridad entre unos 200 y 400 milimoles por litro, lo que asegura que la bebida se vacíe rápidamente del estómago y sea absorbida sin que haya una molestia intestinal. Y esto es muy común, les voy a contar. De hecho, ahorita salió publicado un estudio de que las personas que practican, bueno, los corredores, se les está encontrando cáncer en el estómago. Y eso tiene que ver con estamos hablando de corredores de alto rendimiento, gente que se dedicó al alto rendimiento, y hay una cosa que se llama intestino del atleta. De hecho, investiguen, es un fenómeno que ocurre en los atletas. Pudiéramos pensar que el ejercicio es buenísimo, ¿verdad? Pero cuando se practica a alta intensidad es nocivo, es oxidativo, envejece, produce daño. Entonces, es muy común que en los atletas encontremos molestias intestinales, por eso le llamamos intestino del atleta. El aporte de electrolitos es fundamental, ya hemos hablado que son bebidas que se hicieron en laboratorios científicos, no fueron improvisadas. Se agrega una cantidad a propósito de electrolitos, como por ejemplo sodio, potasio. En cuanto a sodio, tiene que tener entre unos 460 a 1350 miligramos por litro. De potasio tiene que tener entre unos 3 a 5 milimoles por litro por litros, ¿no? Esto ayuda a prevenir calambres y a mantener el equilibrio hídrico. Entonces, ¿en qué contexto usar ese tipo de bebidas? Corredores de fondo, ciclistas, triatletas, deportes de conjunto con esfuerzos intermitentes intensos, como por ejemplo fútbol, tenis, básquetbol o de repente voleibol. Y los geles deportivos, que también son una comida deportiva. Aquí vemos que vienen en forma de sobrecitos, son como sachets que se rompen. De hecho, la forma de los geles es a propósito. O sea, este tipo de producto es a propósito que se creó así. O sea, los empaques no pesan absolutamente nada. Y vemos que pesa 1 onza, prácticamente no pesan nada. En este sobrecito vamos a tener 100 calorías. Aquí vemos que este no tiene cafeína, aporta 55 miligramos de sodio, tiene aminoácidos también. Esta marca es muy famosa. Science in Sport, que es una marca que es muy reconocida en Europa. De hecho, les comentaba, no sé si les comentaba acá, pero en la Unión Europea hay mayor regulación con la suplementación. Entonces, los países de la Unión Europea fabrican muchas marcas porque ellos no se convencen de las marcas americanas. Entonces, fabrican sus propias marcas. Y esta marca es muy famosa y es muy reconocida por ser usada por atletas porque no... cumple con los lineamientos básicos que debe tener un electrolito, una barra, por ejemplo, una proteína, y lo bueno de todo es que están libres de dopaje. Entonces ahí tenemos que esta marca es un tipo, bueno, aporta obviamente carbohidratos en forma de hiel y electrolitos. Entonces ahí vemos que los geles deportivos son una fuente concentrada de carbohidratos, son de rápida absorción, se diseñan para consumir durante el ejercicio. Suelen presentarse en envases pequeños como sachets de fácil apertura y transporte. Cada hiel aporta entre unos 80 y 120 kilocalorías con un promedio de 20 a 30 gramos de carbohidratos. Están formulados con mezcla de glucosa y fructosa, lo que permite que se pueda maximizar la oxidación de carbohidratos. Recuerden que lo que se hace es que se mezcla tanto glucosa con fructosa para maximizar la disponibilidad de carbohidratos y mantener estable la glucosa cuando hacemos ejercicios prolongados. Muchos incluyen cafeína, pueden aportar entre unos 25 a 100 miligramos de cafeína. Hay que tener mucho cuidado con los geles que aportan cafeína porque pueden ser, si los consumimos en exceso, nos podemos morir incluso en una competencia. Em, ¿Qué más? El contenido de sodio varía, ¿no? Algunos productos aportan menos de 100 miligramos por sachet, otros pueden alcanzar incluso hasta 300 miligramos por sachet, lo que los hace útiles en condiciones de calor o una sudoración intensa.
El potasio, pues, es casi que insignificante, ¿no? Pero no es determinante en su formulación. De hecho, son ideales para deportes de resistencia, maratones, ciclismo, trail running, triatlón, donde se requiere energía compacta, portable y de rápida absorción. Y finalmente la confitería deportiva. Aquí les muestro una imagen, ¿no? De esta marca Gatorade muy famosa. Si ustedes no sabían, Gatorade tiene, yo me di cuenta porque tuve la oportunidad de hacer un documental para Gatorade cuando fui atleta. Y me acuerdo que cuando hice el documental me llevaron, me trajeron ese tipo de productos. Me trajeron confitería, me trajeron proteínas, me trajeron barritas y un montón de cosas que yo no sabía que la marca tenía, porque yo pensaba que Gatorade solamente vendía bebidas deportivas, ¿no? Entonces, bueno, ya me comentaba el de marketing, el encargado del marketing en Latinoamérica de la marca que Honduras no era un país atractivo para traer ese tipo de productos porque el mercado era muy pequeñito. Entonces, por eso ustedes no van a ver en los supermercados barritas de Gatorade. Bueno, la vez pasada tuve la oportunidad de ver unas barritas de proteína, pero las traen esporádicamente y no las vuelven a traer y así. O sea, no es como que muy común que la marca esté acá en los estantes del supermercado. Ahora bien, en Costa Rica llega la marca y llega confitería, llega barritas de proteína, llega barritas energéticas, o sea, llevan todo prácticamente. Entonces, Gatorade tiene confitería, para yo no sabía, pero sí tiene confitería, tiene gomitas, tiene caramelos, que son una alternativa también para aportar carbohidratos durante el ejercicio. Es un formato masticable y fraccionable también, ¿no? Cada unidad de caramelo puede traer aproximadamente entre unos 4 o 6 gramos de carbohidrato y de unas 20 a 30 kilocalorías. El aporte de sodio es mínimo y de potasio prácticamente nulo o insignificante según la marca también. Una ventaja clave es que permite al atleta que pueda dosificar la ingesta de carbohidratos poco a poco, lo cual es útil en entrenamientos largos o de repente competencias donde no se desea consumir un gel completo de una sola vez. Y es que los geles deportivos y las bebidas deportivas pueden producir erosión dental, porque son como muy ácidos. Entonces, cuando un producto es muy ácido, ácido, perdón, y entra en contacto con el diente, eso puede hacer que el esmalte de tu diente se desgaste. Entonces, en los atletas también se ve que tienen problemas con los dientes. ¿Verdad? Tienen problemas con los dientes, problemas en la dentadura por el uso excesivo de bebidas deportivas, de comidas deportivas que producen erosión dental, porque el pH es muy ácido. Entonces se recomienda que si se consume Gatorade, por ejemplo, se beba agua o se enjuague la boca, o si se come un gel, se enjuague la boca para no producir esa erosión dental. Eh, como les decía, permite dosificar los carbohidratos cuando estamos haciendo competencias o entrenamientos muy largos, en vez de solamente comernos un gel de una sola vez. Obviamente requiere un proceso de masticación y digestión mecánica, lo que puede ser un limitante en deportes de alta intensidad. Por ejemplo, un corredor que va corriendo a alta velocidad, no es muy favorable que se consuma una gomita o un confite porque tiene que masticar. Hay un proceso de masticación y digestión mecánica. Sería mejor opción para un ciclista, por ejemplo, que va montado en la bici, que no tiene que hacer un impacto. O sea, la bici no impacta, o sea, no va impactando con su bici. Con un corredor sí, vamos produciendo un impacto. Entonces, una opción puede ser un gel, por ejemplo. Se utilizan con frecuencia en ciclismo, por ejemplo, cuando son entrenamientos recreativos, algunas personas lo usan. Puede producir intolerancia gastrointestinal, así que recomendable siempre revisar los productos cuando se consumen, revisar el tipo de carbohidrato que se usa para considerar el tema de los transportadores intestinales. Y finalmente tenemos las barras deportivas, ¿verdad? Aquí tenemos estas marcas que son muy famosas en Europa, por ejemplo, Isostar es famosísima en Europa, Power Bar, que creo que es una marca española. Ellos, bueno, ahí vemos que las barras deportivas no son las barras que encontramos en el súper. Las barras de Special K, las barras de... todas esas barritas comerciales no son barras deportivas. Las barras deportivas son barras que fueron creadas también en laboratorios. Si se fijan, son marcas que se dedican a esto. Ellos investigan todo. Es a propósito, no crean que es como improvisaron. O sea, todo es con un fin, con un propósito. Ahí vemos que las barras combinan proteínas de calidad con carbohidratos complejos. Sí, tienen una pequeña cantidad de proteína, es mínima, pero tienen. Pero lo que más aportan son carbohidratos. ¿Por qué? Porque lo ideal es que el atleta no la consuma durante el entrenamiento o la competencia, lo que le provee al atleta energía sostenida
Y también como le aporta proteína, puede ser que apoye un poco con la recuperación muscular. Cada barra de proteína suele aportar entre unos 200 a 250 kilocalorías, aportan unos 5 gramos de proteína, aproximadamente unos 40 gramos de carbohidratos complejos. Al contener una proporción significativa de hidratos de carbono, son ideales para cuando hacemos entrenamientos intensos o prolongados o competencias de muy larga duración. Cumplen con una función de colación, vamos a decir que es una colación, un snack, por ejemplo, para un atleta en deportes de alta demanda calórica. Se utilizan también muchas veces en programas de hipertrofia muscular cuando el atleta viaja porque es muy práctico, muy fácil, es portátil, puede ser también usado como un snack previo o posterior al entrenamiento o la competencia. Representan una opción intermedia entre un gel, ¿no? Que un gel, por ejemplo, es como un líquido, ¿verdad? Las barritas de proteínas están hechas con carbohidratos, tienen fibra, tienen proteínas, que implica también que haya un proceso mecánico de masticación y digestión mecánica. Entonces, obviamente la digestibilidad es más lenta en comparación con un gel. Un gel es como una miel, es de rápida acción, en cambio, esto es una comida sólida, aporta saciedad y energía de forma más estable. Y aquí vemos y consideramos lo que nos dicen los estudios. Por ejemplo, esto fue propuesto por Asker Yukenrup. Él habla de los múltiples carbohidratos transportables. Ahí vemos que cuando hacemos actividades de 30 a 75 minutos, podemos considerar únicamente enjuagues bucales con carbohidratos. De repente, si hacemos entre 1 o 2 horas de actividad, pueden ser 30 gramos de carbohidratos por hora, con un carbohidrato de un solo transportador. Si hacemos actividades de 2 a 3 horas, podemos usar 60 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Estamos usando. Igual podemos usar un solo tipo de carbohidrato, que en este caso sería glucosa. Recuerden que la glucosa se oxida a 60 gramos por hora. La fructosa se absorbe o se oxida a 30 gramos por hora. Aquí podemos usar fructosa, aquí podemos usar glucosa. Y si vamos a hacer actividades que van a más de 2,5 horas, vamos a usar 90 gramos de carbohidratos, 60 de glucosa y 30 de fructosa. Estamos usando múltiples carbohidratos transportables. Aquí vemos que la fructosa depende de un transportador que se llama GLUT5, que es independiente del sodio, y la capacidad de absorción es de aproximadamente unos 30 gramos de fructosa por hora. Ahí vemos que depende de GLUT5, en cambio la glucosa o la galactosa es dependiente de un transportador que se conoce como SGLT1, es dependiente del sodio y se absorbe aproximadamente unos 60 gramos por hora. Si combinamos glucosa con fructosa, tenemos una capacidad de absorción de 90 gramos por hora. Por eso la importancia de la combinación de carbohidratos de múltiples transportadores, ¿verdad? Por eso es muy importante que cuando hacemos la compra de un producto revisemos el etiquetado, revisemos el producto, investiguemos. Y bueno, pues los dejo con esta frase que dice que cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. Dice que el saber rompe las cadenas de esclavitud. Lo dijo Tomás Bula. Y bueno, pues esto ha sido la clase por hoy, chicos. No sé si hay consultas, dudas, comentarios que desean hacer ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a permitir que abran sus micrófonos. Ahí está. ¿Alguna consulta, chicos, dudas, comentarios? Pueden hacerlo sin problema. Pueden levantar su Disculpe, mano. Master, Hola, adelante. eh, ¿qué tal? Fíjese que tenía la duda sobre el congreso que usted mencionaba, sobre en qué fecha sería o en dónde sería impartido. Ya le doy la información. Mire, ese congreso, no sé si hay metodología en línea, le voy a investigar, pero va a ser llevado en la ciudad de Perú el 25 y 26 de febrero del año que viene. Voy a investigarle si hay metodología virtual, porque no estoy segura, ¿verdad? No estoy segura aún, pero sí, el 25 y 26 de febrero se va a llevar a cabo. Igual, como les comento, yo soy la secretaria del Colegio de Nutrición, entonces yo si a un caso recibo la invitación virtual, entonces yo les voy a estar comunicando para quienes son nutricionistas por acá, para que puedan acceder, ¿verdad? Muchas gracias. Mi otra consulta es sobre lo que mencionaba de la leche, que he visto bastantes personas que prohíben el consumo de la leche, ya sea tanto para deportistas como para personas que vienen saliendo de una cirugía, pacientes por quirúrgicos. Sí, la verdad que la leche, yo creo que más que todo por el tema de desinformación. Si hubiera más información, la gente
no prohibiría muchas cosas. Yo pienso que la gente no tiene que opinar de cosas que no sabe. Y eso es el problema, que la gente opina o habla. O sea, todo el mundo cree saber de nutrición. Eso es preocupante porque todo el mundo cree saber de nutrición. Usted va a ver un abogado. Yo he visto abogados, ingenieros, dando dietas. O sea, no tiene sentido porque no estudiaron para eso. Entonces la gente cree que sabe nutrición solo porque come, pero no es cierto. Hay que estudiar. Entonces, bueno, pero por parte de la desinformación, creo yo. Para que la gente cree que sabe porque come, pero no es así. La proteína se consume solamente el día que hubo estreno. Bueno, eso depende. El día que hubo entrenamiento, obviamente sus requerimientos de proteína se ven aumentados porque usted entrenó. Y es probable que la proteína se absorba mucho mejor, pero eso depende del conteo de proteína que usted quisiera llevar en su día a día. Pero obviamente se aprovecha mucho mejor cuando se entrena. Híjole, la marca de proteína concentrada. Pues fíjese que eso depende. Yo le voy a escribir acá la proteína que yo uso, que para mí es súper rica. Yo uso la marca Simply y la marca On. Marca Simply. Y la marca Simply tiene buen precio. Ahí está. Y es concentrado de suero. Para una carrera corta o media maratón es recomendable consumir geles deportivos si se tuvo una buena alimentación. Sí, claro, o sea, depende del tiempo que usted se va a tardar. Eso depende del tiempo. Si usted va a hacer, por ejemplo, una media maratón que son 21 kilómetros, es probable que usted se tarde más de 1 hora 30. Perdón, tiene que consumir carbohidratos sí o sí. No es suficiente llegar a la competencia con las reservas que usted tiene en su cuerpo guardadas. Tiene que consumir carbohidratos, definitivamente. Ahora, si estamos hablando de una carrera de 5 kilómetros, no. Si es una carrera de 10 kilómetros, no es necesario. Puede ser que con enjuagues bucales usted ingiera bebidas y escupa. Suficiente. No necesita más. Si usted logró consumir alimentación unas 4 horas previa a la carrera y aparte de eso hizo un protocolo de carga de carbohidratos, no es necesario. Pero para una media maratón sí. Pues fíjese que en algún momento se pensó que la proteína se podía desnaturalizar si se sometía a calor, ¿verdad? Pero creo salió publicado un estudio que se suponía que no era como que se reducía la calidad de los aminoácidos, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, pregunta, chicos? Bien, si no hay consulta, duda, chicos, entonces bueno, vamos, nos miramos el día de mañana. Mañana de 8 a 10 de la mañana, recuerden, tenemos clase. Mañana vamos a comenzar con el módulo 5. Hablamos de los métodos de composición corporal, ¿ok? Así que los miro el día de mañana. Que tengan una feliz noche.